Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo programa de 11 y 17, esta vez con versión video también, para los que lo estén escuchando solamente en el formato de audio, contarles que hice algunas modificaciones para poder empezar a grabar también los programas y así subirlos a YouTube con imagen, que me parece que es una cosa que está buena. Y bueno, por todo esto, como estaba esperando por algunas cosas, como por ejemplo el micrófono y algunas más para poder salir así, bueno, no pude grabar el programa de la semana pasada, así que lo estoy grabando hoy 24 de mayo, domingo. Bueno, capaz que en el segmento de noticias vamos a repasar un poquito alguna noticia que considero relevante de la semana pasada también. Y bueno, a partir de ahora va a empezar a salir así, en este formato también de video, el podcast. Así que bueno, empezamos con el programa. Esto es 11 y 17. Bueno, empezamos con las noticias de la semana. Esta semana estuvo bastante cargada de noticias que por ahí no estaban tan relacionadas con el tema del momento, que es el coronavirus, sino que también, por lo menos acá en Uruguay, muchas de ellas fueron de orden más bien político con respecto a ciertos temas que ya vamos a repasar. Así que empezamos. Como muchos sabrán, a finales de la semana pasada, el domingo, el presidente Luis Lacalle Pou dio una entrevista al programa Santo y Seña, en donde se trataron muchos temas. Algunas de las frases que quedaron fue, por ejemplo, que el presidente dijo que el gobierno está dispuesto a hacer una renuncia fiscal para premiar a las empresas que generen puestos de trabajo. Otra de las cosas sobre las que se habló y a las que también hizo referencia el presidente fue que, según él, el gobierno está siendo austero, pero por otro lado, a raíz de la pandemia, tuvo que abrir la canilla para miles de uruguayos sin ningún problema. Con respecto al tema, se le consultó sobre un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que señalaba a Uruguay como uno de los países de la región que ha asignado menores recursos para atender la emergencia sanitaria. Seguido a esto, el mandatario respondió que no tiene tiempo de pelearse con gráficas y a continuación subrayó que las partidas destinadas al fondo coronavirus ya superaron los 630 millones de dólares. También mencionó que hay 823.000 uruguayos que reciben ayuda del Estado y criticó al Frente Amplio por haber propuesto una renta básica de 13.000 pesos por mes para la población más vulnerable. Con respecto a esto último, lo que dijo fue que en realidad los que están pidiendo ese dinero son los que dejaron el tendal, son los que no dejaron las condiciones para que hoy podamos hacer eso, según dijo el presidente. Pasando a otro tema, senadores y diputados de los 5 partidos que integran la coalición de gobierno se reunieron el sábado pasado para discutir y acordar cambios en el proyecto de ley de urgente consideración, la LUC. Con respecto a esto, el senador blanco Jorge Gandini anunció, según El Observador, que existen coincidencias en más del 90% de los artículos y que se trabajaría durante la semana en subcomisiones para terminar de acordar los puntos sobre los que permanecían diferencias. Uno de estos puntos, por ejemplo, fue el de la desmonopolización de los combustibles. Por ejemplo, en palabras de el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, expresó que el Poder Ejecutivo había resuelto mantener el texto de la desmonopolización de los combustibles pese al rechazo de la redacción original por parte de 3 partidos de la coalición, Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Seguimos con la ley de urgente consideración. También se retiró, ya esto fue la semana anterior de dicha ley, 2 artículos que trataban de que Antel debía arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados. Con respecto a esto, también el ministro de Industria, Paganini,
dijo que estos artículos serían desglosados, ya que es un tema que consideran se debe tratar con mayor profundidad. A raíz de esto, muchos dirigentes del Frente Amplio, que habían sostenido que el gobierno buscaba desguazar a Antel, así se habían expresado, valoraron como un logro el desglose de estos artículos. Por ejemplo, Carolina Cose, senadora y ex ministra de Industria, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno pretendió a través de la LUC forzar a Antel a brindar su infraestructura a los privados. Luego de varios días de denunciar públicamente este atropello, logramos que hoy, en la comisión especial, anunciaran que retiran estos artículos, que son el 268 y 269. El senador Mario Vergara, por su parte, también se expresó en el mismo sentido en la misma red social. Pasando a otro tema, el presidente Luis Lacalle Pou anunció el viernes pasado, sin ser el anterior, un memorándum de entendimiento con UPM, que incluye varias nuevas inversiones de la empresa. Por un total de, por ejemplo, hay una inversión de 55 millones de dólares, 120 nuevos empleos permanentes, y además dijo que el Estado ahorraría unos 250 millones en comparación con lo previsto en el contrato firmado por el gobierno anterior. Estas nuevas inversiones serían de infraestructura vial por 60 millones y otra infraestructura eléctrica por 68. Y a esta mejora, expresó el mandatario, hay que agregarle 7 millones de ahorro anual en el compromiso de compra de energía eléctrica a UPM a lo largo del contrato de 20 años, que totalizaría 140 millones de dólares. Bueno, estos anuncios generaron reacciones inmediatas desde dirigentes del Frente Amplio, que cuestionaron al Poder Ejecutivo por anunciar como mejoras algunas medidas que, según ellos expresaban, ya habían sido obtenidas por el anterior gobierno. Con respecto a esto, por ejemplo, el ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, escribió en Twitter que no hay que vestirse con ropa ajena. En vez de anunciar como nuevas obras viales que ya estaban acordadas, el presidente debería simplemente reconocer que es un buen acuerdo para Uruguay. Seguimos en el tema de UPM, porque la bancada de diputados de Cabildo Abierto llamará a sala a los ministros de Transporte y Obras Públicas, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para conocer los pormenores de este contrato firmado entre el Estado y la multinacional UPM. Esto es una medida que llamó la atención principalmente porque, bueno, Cabildo Abierto es uno de los gobiernos, de los partidos, que integra la coalición del gobierno. Por lo tanto, es un poco particular que llamen a interpelación a sus propios ministros, ¿no? De hecho, la ministra de Vivienda es la esposa de Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto. Bueno, este llamado parece que no cayó bien en el resto de la coalición. El martes, una cosa más a mencionar sobre este tema, sobre la semana también se conoció que el presidente le pidió a un sector del Partido Nacional que apoyara este llamado, ¿no? Porque, según expresó, quiere que se maneje con transparencia el tema. El martes, en comisión especial, el Senado, que estudia el proyecto de ley de urgente consideración, y el Frente Amplio discutieron sobre el artículo que regula las ocupaciones. Con respecto a este tema, desde la oposición se sostiene que este artículo viola el derecho de huelga que está en la Constitución, y desde la oposición, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que esto no es así. O mejor dicho, sostienen que esto no es así. El senador Mario Vergara, Frente Amplista, opinó por el contrario que el gobierno busca regular las ocupaciones, pero termina restringiendo el derecho de huelga, que está protegido por la Constitución.
Pasando a otro tema, el presidente de Antel, Guillermo Iglesias, que llevaba 2 meses en el cargo, renunció luego de que se le solicitara la renuncia por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por haber firmado una resolución de directorio en la que se presupuestó a 857 empleados que ya habían sido contratados en la administración anterior. Perdón. La resolución de directorio firmada por Iglesias, que estaba vigente desde el 1 de mayo, invoca un decreto que en su artículo 40 dice que el directorio podrá presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública que cuenten con una antigüedad mayor a 3 años, como contaban estos trabajadores. La resolución del directorio de Antel, firmada el 7 de mayo y denunciada en Twitter por el ex director de la OPP, Conrado Hughes, fue observada por inconveniente en horas de la tarde del miércoles por el Poder Ejecutivo. Y bueno, lo que esto provocó fue que, además de que el presidente observara por inconveniente la resolución y exhortara al directorio de la empresa a dejarla sin efecto, fue este pedido de renuncia a el director de Antel. Nunca pasó algo así en 35 años, nunca se revocó una resolución de este tipo, dijo el presidente del sindicato Sutel, Gabriel Molina, y explicó que era un acuerdo que venía de antes y solo faltaba la autorización. Así que bueno, este tema dio bastante que hablar la semana pasada. Pasando a otro tema ahora, se prevé que, la justicia formalizó a 6 nuevos detenidos por el caso en que la semana pasada fueron imputados 5 hombres por retribución o promesa de retribución a menores de edad para mantener relaciones sexuales o actos eróticos. Bueno, este tema tiene involucrados a políticos, hasta hay un juez involucrado, empresarios, y por estos delitos de distinta índole que empezó sin ser esta semana pasada la anterior. Y bueno, lo que pasó esta semana fue que se formalizaron a 6 nuevos detenidos por este tema. Miles de personas participaron a lo largo del día en las actividades organizadas por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos de Desaparecidos, para sustituir a la tradicional Marcha del Silencio, que obviamente no pudo realizarse por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Lo que se realizó en su lugar fue, por ejemplo, que cada persona dijera, por ejemplo, presente en su casa y nombrara a algún desaparecido, que se cantara el himno nacional. También una camioneta en Montevideo pasaba con, por ejemplo, un cartel, una pantalla que mostraba los rostros de los desaparecidos. Mucha gente se manifestó por medio de las redes sociales principalmente. Así que bueno, fue una edición especial, por así decirlo, de la tradicional ya marcha de el silencio, que se debió realizar de esta forma por la pandemia. Con respecto a este tema, Madres y Familiares recordó que el presidente Luis Lacalle Pou dio su palabra de continuar con la búsqueda de los desaparecidos, pero recalcaron que encontrarlos no es solamente mantener el presupuesto de las excavaciones, señaló la dirigente de la asociación, Alba Rodríguez. Y ya más a fin de semana se anunciaron aspectos que tienen que ver con el retorno a clases. Las clases presenciales serán retomadas con asistencia voluntaria de los alumnos en 3 etapas, entre el 1 de junio y el 29 de dicho mes. El presidente explicó que la decisión tomó en cuenta que los test aleatorios de COVID-19 realizados en las escuelas rurales no arrojaron casos positivos y que los exámenes efectuados en la construcción tampoco se detectaron contagios. Además, el gobierno tuvo en cuenta informes del Grupo Asesor Científico Honorario
que indicaron que el cierre de las escuelas tuvo un impacto bajo en cuanto a la reducción o la contención de la epidemia, ¿no? Y que en cambio su efecto negativo sobre el aprendizaje de los niños es indiscutible, o sea, como que pesa más una cosa que la otra. Las jornadas educativas presenciales no podrán extenderse por más de 4 horas y respetando todas las medidas. ¿Cómo queda el calendario? Bueno, el calendario queda así. El 1 de junio vuelven, o se extiende mejor dicho, porque ya ha vuelto en varias escuelas, la educación rural presencial en todo el país. Además, el 1 reabren escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país, excepto Montevideo y área metropolitana. También retoma la educación especial en todo el país y reabre el último año de educación media superior, o sea, de bachillerato, de secundaria y UTU, excepto en Montevideo y área metropolitana. Luego, el 15 de junio, la segunda fase, digamos, se habilita la apertura de centros de primera infancia y de educación inicial en todo el país. Esto incluye a los CAIFs. Reabre también las escuelas primarias públicas y privadas, excepto en Montevideo y área metropolitana, y reabre únicamente el último año de educación media superior, o sea, bachillerato, esta vez sí en Montevideo. Y finalmente el 29 de junio se habilita a todo el país a la vuelta a clases. Con respecto a esto, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, que es un ente autónomo, la universidad, dijo que las clases presenciales en las facultades no volverán hasta después del invierno, ya que, según dijo, no están dadas las condiciones para que esto sea así, y resaltó que, por ejemplo, en condiciones normales, en una hora entran y salen miles de personas en la facultad, cosa que no concuerda con el comportamiento que se debe tomar en esta pandemia. Pasando a las noticias a nivel internacional, el Ministerio de Salud de la Argentina reportó 6 muertes desde el último reporte, lo que suma 20 personas fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas en dicho país. De esta manera, el total de víctimas fatales llegó a 439 y la cantidad de casos confirmados, esto fue el viernes, era de 10.000, pero creo que ya hoy anda cerca de los 11.000. La mayoría de esos son de residentes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está el panorama con respecto al coronavirus de la región? Bueno, sobre todo la mirada de todo el mundo está puesta hoy en día en Brasil, donde los nuevos casos positivos superaron los 16.000 este sábado, y la propagación del virus coincide con el descalabro político también principalmente del presidente, ¿no? De Jair Bolsonaro. Bueno, por ejemplo, hace poquito, estos días se hizo público un video a pedido de un juez que lleva la investigación, ¿no? En el que, entre otras cosas, se muestra a Bolsonaro bastante alterados en una reunión con sus ministros, y bueno, en la cual da algunas declaraciones que se consideran comprometedoras con respecto a que bueno, tuvo la intención de remover a ciertas autoridades de la justicia brasilera, y bueno, está complicada la cosa a nivel sanitario, pero también político en Brasil. Por ejemplo, pasando a otro país, Venezuela, las cifras oficiales lo colocan como uno de los países con menos casos, 944 casos positivos y 10 muertos. Pero los contagios se han disparado un 40% durante la última semana. Ecuador ha registrado ya 5.082 muertos. El presidente de Perú, por ejemplo, ha prorrogado por 5ª vez el toque de queda en Perú, donde hay más de 115.000 positivos y 3.373 muertos.
En Colombia, la cifra de muertos, se sumaron, mejor dicho, 23 muertos a los 673 que ya tenía el viernes y 1046 positivos. México también vive un momento problemático de la pandemia. El sábado se contabilizaron 3.329 casos positivos. Y bueno, acá trayéndolo un poco a Uruguay también, se contabilizaron 2 muertes ya en Rivera y la situación de Rivera está empezando a preocupar. Pasando al tema deportivo, en España se anunció el retorno de la Liga Española, ¿no? De la Liga de Fútbol, que volverá, o está estipulada, para el 8 de junio. Así que España será la segunda liga en retornar a la actividad después de que ya lo hizo la Liga Alemana. Hasta acá el segmento de noticias. Bueno, me tuve que extender un poco en las noticias porque como no hice el podcast pasado, se me fue un poquito largo intentando hacer un resumen de la semana anterior y la otra. Pero bueno, así que me quedó un poquito tiempo para este segmento que es el del dato, en el que yo ya vengo tratando, ya había dicho que iba a hablar sobre la creatividad y la innovación, que son temas que me parece están muy interesantes y si bien hace ya mucho tiempo están presentes como temas relevantes, bueno, el tema de esta pandemia y esta crisis que está experimentando el mundo, me parece a mí que lo ha puesto aún más sobre la mesa al tema de la innovación y la creatividad. Así que bueno, voy a hablar un poquito de eso. Primero que nada, ¿por qué digo que la pandemia ha puesto este tema sobre la mesa? Bueno, porque por ahí muchos países que estaban, por ejemplo, encerrados en su propia realidad, ¿no? en su situación, sin mirar mucho a su alrededor, al mundo que los rodeaba, se vieron de repente enfrentados a una crisis sanitaria de este tipo. Segundo, por ejemplo, las comunicaciones. Las comunicaciones, si bien se vieron cortadas de forma física, ¿no? De forma real, porque obviamente todo este tema por el distanciamiento social y por la cuarentena, también por otro lado se vieron potenciadas. La gente, y esto es donde lo relaciono con la creatividad y la innovación, tuvo que buscar nuevas formas o nuevos usos a formas que ya existían para manejarse, para seguirse comunicando y seguir desarrollando muchas de sus actividades. Un ejemplo de esto es la utilización de Zoom, ¿no? Porque la creatividad no es solo inventar cosas nuevas, sino que la mayoría de los inventos o innovaciones o cosas creativas son en realidad una mezcla de conceptos o darle un nuevo uso a algo que ya existía. Y es el caso de Zoom, que es una plataforma de video que ya existía y bueno, a partir de la necesidad, ¿no? de la pandemia, la gente lo empezó a usar para conferencias, para teletrabajar, para educación. Acá en la universidad se están dictando clases por Zoom en sustitución de las presenciales. Y bueno, ejemplos como ese hay muchos. Entonces, por eso, a eso es a lo que voy cuando digo que la pandemia ha potenciado esta clase de innovaciones o por lo menos ha llevado a las personas a tener que manejarnos, diciéndolo así simple y llano. O sea, tenés este problema, bueno, manéjate para ver cómo lo resolvés, porque es una situación que obviamente nadie se la esperaba y tomó a todo el mundo de sorpresa. Y bueno, a mí me parece que esto también, con todas las crisis, ¿no? presentan problemas, pero a su vez presentan oportunidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer para capitalizar esas oportunidades? No solo para esta crisis, sino para el futuro, porque esto es solo una muestra de lo que se viene, en mi opinión, ¿no? Porque me parece que cada vez más vamos a requerir de gente creativa, gente capaz de crear cosas. En el ámbito laboral, por ejemplo, ya no es tan requerido el empleo de la fuerza
o sí lo es, pero cada vez menos. Ya las tareas mecánicas que una persona realizaba hace tiempo las puede realizar una máquina, en el futuro seguramente las puedan realizar robots. Y bueno, esto me parece que va a llevar al hombre, al hombre como especie, ¿no? Hombres y mujeres, a buscar desarrollar tareas que las máquinas no puedan desarrollar, que hasta ahora no pueden desarrollar lo que hace el hombre de pensar, ¿no? De traer soluciones, de desarrollar, de tener empatía, por ejemplo, ¿no? Que son cosas necesarias para ser creativo y buscar respuestas a los problemas. Entonces, bueno, acá esta parte del podcast quería dar algunos consejos para desarrollar esta habilidad de ser creativo, que muchas personas por ahí piensan que es algo con lo que se nace, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, a alguien que tiene talento, una especie de talento natural para, no sé, componer canciones, escribir, para pintar, para tocar un instrumento, y decís, esta persona nació con un don, es creativa por naturaleza. Y si bien puede haber algo de eso, también no hay que descartar que la creatividad es algo que se puede aprender, o mejor dicho, que se puede no desaprender. ¿Por qué digo esto? Porque muchos estudios o autores, como por ejemplo de este libro Stanislaw Bachrach, de un libro que estoy leyendo, dicen que cuando somos niños nacemos con una capacidad para explorar, con una curiosidad que es muy particular, y que eso potencia obviamente la creatividad, y que eso, cuando a medida que vamos creciendo, vamos entrando en la escuela, nos van enseñando normas de comportamiento, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no, nos enseñan muchos conceptos muy rígidos, ¿no? Bueno, eso se va como que un poquito perdiendo, como que no se estimula tanto esa curiosidad, esa capacidad creativa con la que no nacemos, pero sí nacemos con las herramientas para desarrollarla, ¿no? Entonces, por eso digo que acá van algunos tips para no desaprender, ¿no? Sino para potenciar esa actividad que, en mi opinión, va a ser tan necesaria. Ya lo es y cada vez lo va a ser más. Bueno, estos consejos son de este autor que les mencioné, que es una persona muy reconocida, ¿no? Creo que es biólogo, daba clases en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, es un autor argentino muy reconocido, y dice lo siguiente: consejos para ser más creativo. Puede ser, por ejemplo, leer cuentos, no leer cualquier cosa, sino cuentos que desarrollen la imaginación, que nos hagan pensar en otras alternativas, otras realidades. Por ahí leer o ver también películas de ciencia ficción estimula mucho la creatividad, ¿no? También después está un concepto que se llama el conceptual blending, que quiere decir en español la mezcla de conceptos, que es bueno, eso también desarrolla mucho la creatividad, es traer un concepto de un área y aplicarla en otra totalmente distinta. ¿Cómo puede ser esto en la vida? Y bueno, por ejemplo, yo trato de aspectos que estudio en la facultad sobre administración, manejo de personas en una empresa, aplicarlo en otro ámbito totalmente distinto al de una organización, que puede ser a tus amigos, en la familia, ¿no? Traer esa mezcla de conceptos para poder generar algo nuevo o comportarte de otra forma, traer otras soluciones. Eso es el concepto al blending, y es algo que establece puentes de cierta forma. Obviamente que lo explica mucho mejor en el libro, pero es algo como eso, ¿no? Establecer puentes entre las neuronas del cerebro para desarrollar nuevas conexiones a partir de eso, de conceptos ya conocidos. Después, otro consejo creativo, ¿no? O mejor dicho, un tip para aquellos que tienen muchas ideas. Él dice que en los sueños la imaginación vuela, ¿no? Y que un momento muy creativo es cuando nos despertamos, cuando nos duchamos, cuando estamos haciendo deporte, esos momentos en los que estamos relajados
es generalmente cuando se nos ocurren las mejores ideas. Entonces, una cosa que es muy intuitiva, un consejo que se le puede ocurrir a cualquiera, es tener algún lugar donde anotarlos, porque dice también que los pensamientos se van en un instante, porque la capacidad de nuestro cerebro de retener esas ideas, o un área del cerebro que es la encargada de eso, que obviamente también lo explica mucho mejor el que yo, es relativamente nueva en las personas. Relativamente nueva porque, bueno, tendrá, no sé, miles de años, pero para toda la evolución de la especie es nueva. Y todavía no tiene esa capacidad de retener muchas ideas. Entonces, para la retención de ideas está bueno, es muy práctico tener tu celular o un cuaderno de ideas donde irlas anotando. Y después, obviamente, volver hacia ellas y tratar de aplicar alguna, ¿no? Que no se quede solo en ideas. Y bueno, todo esto ¿por qué? Porque si nosotros no usamos esto, lo perdemos. Si no lo potenciamos, lo vamos perdiendo. Así que bueno, hasta acá el discurso sobre este tema, lo que lo quiero seguir desarrollando porque es algo que me parece que está interesante. Y en la próxima vamos a ver algunas otras cosas que también se mencionan en este libro. Y bueno, también voy a tratar de hacer alguna entrevista con respecto a este tema. Bueno, y ahora quiero hablar un poquito sobre, en la parte de entretenimiento, sobre un top 10 de series en Netflix, pero de series en español, ¿no? Que a mí en lo particular me gusta bastante el cine argentino, español, uruguayo, me parece que está muy bueno. Y bueno, hoy les traje este top 10 de series. La primera es la ya conocida La Casa de Papel. Después le sigue, que pienso que ya la vieron todos, así que no la voy a desarrollar mucho. Después está Merlí. Merlí es una serie que sigue a un profesor de filosofía un tanto particular. Se le contrata desde un instituto y bueno, este profesor invita a reflexionar y a opinar a sus alumnos en clases con métodos poco ortodoxos y impredecibles, perdón, no me salía la palabra. Más allá de los autores filosóficos, Merlí utiliza la enseñanza para solucionar tanto sus problemas como los de sus alumnos. Así que, aparte de escuchado que estaba buena, yo no la vi, pero mucha gente la recomienda. Después está Vis a Vis, que es una serie sobre... Esa sí la vi algunas temporadas, sobre una... Se centra en Macarena, que es la protagonista, que es una joven que, bueno, entra como interna en una prisión de mujeres tras ser acusada de un fraude fiscal, digamos. Y bueno, Macarena lo muestran como una persona buena y todo eso, y bueno, que se va metiendo en el mundo de la cárcel. Aparte es, bueno, tiene la particularidad de que no es como las tradicionales películas de cárcel, series, perdón, como por ejemplo El Marginal, que son en cárceles de hombres, sino que esta es una cárcel de mujeres. Y bueno, tiene otro tipo de problemas también y está la verdad que está buena esa serie. No sé por qué nunca la seguí mirando, porque calculo que la voy a retomar. Después ahora arranqué a mirar una serie que se llama Vivir sin permiso, que aparece acá en el top 10 también. Vivir sin permiso es una serie que se desarrolla en Galicia, por lo tanto tiene una imagen de paisajes de Galicia espectaculares, pero más allá de la imagen, la trama se centra en la historia de Nemo Bandeira, que es un hombre que siempre estuvo ligado a actividades del narcotráfico y bueno, ahora ha conseguido blanquear su historial y se muestra como un empresario exitoso, pero tiene un problema porque se le detectó la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, el empresario intenta ocultar esto mientras intenta seguir llevando sus negocios y además decidir quién va a ser su sucesor en la empresa. Y ahí entran a jugar varios actores que son, por ejemplo, tiene 2 hijos, pero uno de ellos lo muestran como que tiene problemas con la droga, la otra es artista, como que no quiere saber mucho de la empresa.
Después tiene otra hija con un amor del pasado, digamos, que no quiere saber nada de él tampoco. Y un ahijado que es más o menos como el hijo, que es quien pretende ser el sucesor, digamos. Así que bueno, está. Recién la empecé a ver, pero tiene bastante pinta. Después Élite es una también producción española que se desarrolla en un colegio privado. Y bueno, ahí se da una serie de asesinatos, y tratan de culpar a... Bueno, no la quiero contar mucho, pero es alrededor de eso, ¿no? Una escuela privada en un barrio residencial en el que también hay por ejemplo, becados, y bueno, se da toda una situación ahí de problemas en esa especie de liceo. Está buena Élite también. No vi la última temporada, pero las otras sí las vi y las recomiendo. Apruebo y recomiendo. Y bueno, ya me estoy quedando corto de tiempo, así que voy a solo leer el resto. Por ejemplo, Las chicas del cable, El embarcadero, Isabel, ¿qué otra? El Ministerio del Tiempo, El Gran Hotel. Y bueno, creo que ya di varias, así que tienen para entretenerse ahí, para pasar la cuarentena por lo menos unas semanitas. Hasta acá la sección de entretenimiento. Y bueno, así termina el programa, que se extendió un poco, esta vez porque, bueno, como no había grabado el otro, tuve que hacerlo un poquito más largo. Espero que les haya gustado esta modalidad de video. También lo voy a subir en audio, obviamente, pero me parece que estaba bueno hacerlo así, con imagen, ¿no? Para que la información entre visualmente y por el audio también. Así que bueno, hasta acá el programa de hoy. La semana que viene voy a ser puntual y sale el domingo el próximo episodio. Esto fue 11 y 17.